Animación con símbolos. Existe otro método de animación en Animate, que es a través de símbolos. Consiste en crear objetos que se animan de forma independiente para luego poderse colocar en un solo escenario y sincronizar sus movimientos. Estos símbolos están animados usando interpolaciones o bien fotograma a fotograma. En el video anterior creamos el efecto correr de un personaje de Among Us. En este video crearemos un símbolo del tipo gráfico para simular el efecto correr del personaje y así poder aplicar una interpolación de movimiento. Hacemos clic en insertar, nuevo símbolo, le damos un nombre y en tipo seleccionamos gráfico y le damos a aceptar. Como podemos ver, nos abrió otro espacio de trabajo con otra línea de tiempo. Ahora copiaremos los fotogramas en donde hay movimiento a la línea de tiempo del símbolo. Para acceder al símbolo, damos doble clic sobre él y pegamos el frame. Copiamos el segundo frame regresamos al símbolo y lo pegamos en el siguiente fotograma. Nos aseguramos que solo esté un dibujo al mismo tiempo. Eliminamos el primer dibujo y pegamos el nuevo. Hacemos lo mismo para el tercer frame. Y copiamos el último frame. Verificamos los resultados. Volvemos a la escena principal. Ahora eliminamos los fotogramas del movimiento en la escena principal, ya que aquí incluiremos nuestro gráfico. Para utilizar el gráfico, lo podemos arrastrar al área de trabajo. Ahora verificamos los resultados. Los gráficos dependen de la línea de tiempo principal, por lo que debemos alargar el frame correspondiente al gráfico, con la tecla F5. Comprobamos los resultados. Alargamos en un frame cada movimiento, ya que está muy rápido. Bien, la idea de crear un gráfico es poderle dar un movimiento a nuestra figura para que tenga un poco más de realismo. Para ello, crearemos una interpolación de movimiento. Presionamos clic derecho sobre el frame y seleccionamos crear interpolación de movimiento. Y arrastramos la figura hasta donde queremos que se realice el movimiento. Colocamos la figura estática un poco adelante de donde termina el movimiento. Podemos visualizar el movimiento que realizará nuestra figura.
Observamos el resultado final. Bien, en este video hemos visto cómo trabajar con gráficos y realizar interpolaciones de movimiento en Adobe Animate.